Hola, bienvenidos a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Y en esta oportunidad hablaré de una de esas películas que siento que ha sido infravalorada, por decirlo así, o también puede ser que quizás no todo el mundo le presta la atención necesaria y simplemente se centra en ser una película de acción, cuando siento que puede ser una película con un contexto y una connotación mucho más grande. En esta oportunidad hablaremos de Troya de Brad Pitt. ¿Estás listo? Comencemos. Quiero empezar dejando algo claro. Yo soy un fanático de la historia. Cuando comencé este podcast estaba entre la idea de hacer un podcast totalmente hablando sobre hechos históricos y hablando de historia o sobre películas, justamente porque a ese nivel es mi amor por la historia. Pretendo especializarme en ese ámbito porque siento que la historia es todo aquello que nos define. La historia es todo aquello que debemos prestar la atención como primordial y como importancia número uno. Pero a pesar de que sea un amante de la historia, a la hora de hacer este podcast no me voy a dedicar a decir qué partes son tan reales o no, qué partes de la película están totalmente sacadas de contexto, qué cosas jamás en la vida pasaron en la historia real, o qué tantas cosas decidieron quitarle cosas que habían para hacerlo más realista, o qué cosas eran realistas y la hicieron totalmente exageradas. No, porque no es el chiste de la película. Siento yo que no va a ese punto. Es sí, voy a aclarar ciertas cosas, ámbitos históricos, para que nos pongamos un poco en contexto y podamos entender un poco acerca de la historia. Estamos hablando en esa época de los 120 a.C. por ahí, donde Grecia en ese momento no era un país. Tenemos que comprender que la nación o Grecia como tal simplemente era un territorio con ciudades-estado, las cuales se peleaban totalmente entre sí. Los ateneos, los griegos, etcétera, todos se peleaban entre sí, hasta que aparece una persona llamada Agamenón. Este personaje decide proclamarse el rey de Grecia, decide unir a todas las personas y hace lo que quisiera hacer cualquier conquistador: dominar todo el mundo. Parece un concepto básico o algo totalmente sacado de la manga o un cliché básico de cualquier película, pero no está más fuera de la realidad. Estamos hablando de una época donde muy poco se sabía de la existencia de otras cosas. Estamos hablando de una época griega donde todavía había personas, el mito griego de que realmente la tierra simplemente estaba sostenida por una gran tortuga, o había un gigantesco hombre que sostenía todo el mundo, y habían cientos y cientos de mitos para esta época. Así que Agamenón decide unir a todos los pueblos griegos y formar una sola nación griega. Pero entre los tantos que se le resisten está la ciudad de Troya. Troya es conocida ¿por qué? Porque tiene unos grandes muros. Troya jamás había sido conquistada por diferentes razones. En ámbitos religiosos podemos decirle porque supuestamente Apolo los protegía. Aparte que sus muros habían sido construidos por el mismísimo Poseidón. Y en un punto de vista militar, contaban, si bien no con un ejército tan grande, pero sus muros eran altísimos y súper gruesos, así que tratar de penetrarla era prácticamente imposible. Conocían mejor su terreno y conocían mejor el campo donde estaban batallando. Así que Agamenón hace un plan magnífico de llevar a todo su ejército, cientos de miles de hombres, a combatir para conquistar Troya. Ese punto es el clave A, es el punto A de la historia. La historia gira en dos tornos: la historia A y la historia B, que luego desembocan en una historia final. Agamenón tiene entre sus filas a Aquiles. No voy a abandonar tanto en quién es Aquiles porque un poco más adelante vamos a ver quién es. Solo tenemos que tener claro que Aquiles era un monstruo del combate. Era un hombre sin precedentes. Quizás de los 10 mejores combatientes que ha tenido la historia de la humanidad jamás. En lo personal, aunque hay, como toda la mayoría de historia antigua, hay muy pocos datos reales que podemos decir, en el sentido de no podemos decir a ciencia cierta quién lo entrenó, etcétera, un montón de cosas. Pero Aquiles tenía una capacidad de combate impresionante. Parecía que la espada era una extensión de su cuerpo. La lanza parecía tener una habilidad impresionante. Pero lo que Aquiles tenía era que Aquiles sabía el don que tenía, que era un ser cuasi inmortal. Estamos hablando que prácticamente estaba a nada de ser inmortal. No había hombre que entre comillas pudiera matarlo. Así que tenía una prepotencia
y una arrogancia de nadie me puede controlar, nadie puede decirme qué hacer y nadie jamás me dirá qué hacer. Entonces cambia la historia y ahora nos pasamos al punto B. Nos sentamos en Esparta. Aquí tengo que hacer una aclaración que es una aclaración muy personal. Esto es muy propio. Sé que quizás no era la intención de la película y sé que quizás estoy en el contexto mal de la época y todo, pero no me gusta mucho cómo reflejan a los espartanos. La raza espartana es mi civilización favorita por excelencia. Un soldado espartano equivalía a 8 a 9 soldados de cualquier otra raza. Y aquí los hacen ver un poco débiles, pero lo siento, dije que no me iba a meter en ver en qué cosas habían fallado. Me dedicaré a contar la historia. El rey de Persa, hermano de Agamenón, decide hacer un pacto con los troyanos, un pacto en el cual va liderado ahí Héctor y Paris, los cuales son hijos del rey de Troya. Hacen un pacto de alianza, pero aquí de manera estúpida. Paris es un niño, es un tipo que lo único que sabe hacer en su vida es creérsele a gran onda porque tiene obviamente a alguien como Héctor que lo va a defender y es hijo del rey, así que hace y deshace las estupideces que quiere. No tiene un criterio propio y jamás en toda la película jamás demuestra ser digno de ser heredero de un trono alguna vez. Comete la estupidez de su vida y decide irse con Helena, la esposa del hermano de Agamenón. Tienen que tener el contexto de lo que eran importantes las alianzas en esa época. Estamos hablando que Troya fue a Esparta, comió en la mesa de los espartanos, bailó, bebió, se hicieron un trato, se dieron la mano y un troyano, o sea Troya, decide darle una puñalada en la espalda a quien es el hermano del tipo que te quiere conquistar simplemente por una mujer. Es muy tonto la idea, pero esa es la historia B. ¿Dónde se unen estas dos historias? Cuando Agamenón decide conquistar Troya, moviendo todas sus tropas y moviendo a Aquiles. Aquí es donde vamos a ahondar en quién es Aquiles, porque le dije que Aquiles era una persona que no respetaba a las autoridades, no respetaba a Agamenón, no respetaba nada. ¿Cómo es que alguien que no decide obedecer a nadie y no está acostumbrado y mucho menos lo que quiere en su vida es pues obedecer, decide ir a una guerra de un rey que él no quiere? Ulías, uno de sus mejores amigos, le da por donde Aquiles más le duele. La historia de Aquiles no vamos a ahondar mucho en detalles, simplemente vamos a decir que Aquiles podría ser considerado un semidios. Es hija de una diosa y hijo de un mortal, de Peleo. Así que para tratar de glorificar a su hijo, su madre decide hundirlo en unas aguas benditas para poder hacer mortal. Y lo logra casi, porque del tobillo, del talón de donde lo estaba agarrando, no se logra sumergir bien. Así que Aquiles es inmortal en el 99% de su cuerpo. Pero la desventaja más grande que tiene Aquiles es su ambición. Aquiles tiene la necesidad de dejar plasmado su nombre en la historia. Y quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tan importante es el legado para nosotros? Tarde o temprano la humanidad en algún punto se termina extinguiendo. Una de las películas que más me ha gustado ver, y lo lamento si me tachan de lo que sea, una de las películas con un mensaje, aunque parezca más cliché del mundo, la película de Bajo la misma estrella, tiene connotaciones muy buenas. Una de las frases que dice Agus es: sé que el sol tarde o temprano se va a destruir. La humanidad tarde o temprano termina extinguiéndose, ya sea por nuestra culpa o por naturaleza propia, guerra, enfermedades, conflictos. Así que es tan importante el ser recordados. La humanidad tenemos contado en un calendario grecorromano 2020 años, pero hay muchísima más historia que no conocemos. Hay muchísima más historia que jamás vamos a conocer porque en esa época ni siquiera la gente escribía y los dibujos fueron borrados o eliminados. Así que a pesar de que tenemos más de millones de años en la historia, aún conocemos cosas. Aún hay personajes que seguimos recordando, hay especies que seguiremos recordando por la vida. Estoy seguro que dentro de 1000 años todavía se seguirá hablando de Platón, de Aristóteles. Estoy seguro que de aquí a 1000 años se seguirá hablando de Tutankamón. De aquí a 1000 años se seguirá hablando de Atila el Grande. De aquí a millones de años se seguirán hablando de los nómades orientales, se seguirá hablando de los dinosaurios, del gran imperio chino que formó
muralla china. Así que, ¿es tan importante el reconocimiento? ¿Es realmente importante dejar una marca en el mundo? En mi opinión personal, sí. Somos lo que nosotros decidimos ser. Si bien yo mantengo una filosofía propia de que las demás personas no nos definen, no importa lo que las demás personas digan de ti o de mí, importa lo que yo crea de mí y lo que yo conforme a mis criterios, a mi razonamiento, yo me haga la idea. Pero para que mi idea sea plasmada, hay que dejar una marca en el mundo. Una marca en el mundo no significa que te importe lo que las demás personas digan, sino que hablen de ti. Hay una gran diferencia entre que te importe lo que las personas digan de ti, a que tú quieras que las personas hablen de ti. Este es el gran dilema o el gran conflicto que pasa a nuestro personaje. Nuestro personaje se embarca en un viaje porque siempre quiere ser reconocido. Él no se mueve si al lugar donde va a ir no hay un reconocimiento para él. Si va a ir es porque sabe que su historia va a ser recordada por cientos y cientos de siglos. Es así como lo convence Elías, así como él le pregunta a su madre y su madre le da la advertencia. Si se queda en Grecia, donde está, encontrará una mujer, la amará, tendrá hijos y luego de unas 2-3 generaciones el mundo lo olvidará. Jamás nadie recordará al gran guerrero al gran guerrero Aquiles. Nadie lo recordará, pero si se va a Troya, morirá de una manera dolorosa, sufrirá, pero la historia jamás lo olvidará. Es decidir entre una vida feliz, una muerte feliz, pero un legado que no perdura, ante una muerte caótica y dolorosa, pero con un final y un legado que todos vamos a recordar. Era obvio lo que Aquiles iba a decidir, ¿o no? Decide ir y combatir. El primer día que llegan, Aquiles demuestra por qué es Aquiles, con sus mirmimitas, los cuales son como sus séquitos, personas que él entrena, y junto a su primo, Patroclo, el cual es prácticamente un Aquiles, pero digámoslo con 10% de carga nada más. Si bien tiene muchas de las virtudes de las que cuenta Aquiles, no es tan grande. En ámbitos de lo que nos presenta la película, porque obviamente no tenemos video, fotografías, más que simplemente narraciones de cómo combatía Aquiles, en la película siento que lo reflejan muy bien. Aquiles es un monstruo combatiendo, pelea prácticamente como si de eso dependiera totalmente su vida. Quiero que me entiendan este concepto. Él pelea porque es lo único que sabe hacer bien en su vida. Flecha tras flecha nadie le pega, cada quien se trata de enfrentar a él termina cayendo. Tiene una puntería brutal, creo que ensarta una lanza, creo que son unos 10, 15, 40, 60 metros, no lo sé, 1 kilómetro, no lo sé. Y aquí podemos ver que aunque Aquiles sabe que es un semidios, no respeta a los dioses, decide decapitar a la estatua que tienen del dios Apolo. Es aquí donde él se encuentra con una sacerdotisa. La historia de la sacerdotisa no importa mucho a mi criterio, porque siento que no aporta nada al legado que vaya a dejar Aquiles, porque si bien Aquiles sí se enamora de esa sacerdotisa y sí trata de un poco de cambiar y está a punto de irse por esta sacerdotisa, el destino lo marca a que su legado sea historia. El destino lo marcaba que tenía que ir y combatir. Por más que a Agamenón y su ejército de cientos de miles sean devastadores, no pueden contra Troya, porque la diferencia entre la Grecia unida de Agamenón y la Grecia o Troya es que Agamenón los unió por medio de miedo y conquista. Todos están ahí simplemente porque se sienten en deuda con Agamenón o porque tienen miedo que tarde o temprano Agamenón los vaya a matar. En cambio Troya está unida por el amor y el vínculo que tienen entre ellos, porque son uno solo. Así que aunque la primer día de batalla sí ganan un gran territorio, los demás días la batalla es un asco por completo. Los griegos no logran avanzar y no logran romper las filas de los troyanos. Viene una de mis escenas favoritas por lejos, que es el hermano de Agamenón partiéndole la madre a Paris. Lo siento, no tengo nada con el actor, el personaje, detesto a Paris, porque detesto esa actitud de yo defenderé a Helena y yo mataré a ese sujeto, y cuando está en el campo termina corriendo y abrazando la pierna de su hermano. Rompe totalmente todo lo que Troya es, una ciudad que había defendido cientos y cientos de ataques y que está
estaba ganando en el campo de batalla. Humillar a toda Troya de esa manera es patético y disfruté mucho cómo golpeaban a Paris. Más adelante en la película nos damos cuenta de que Aquiles, como les comenté, se iba a ir. Ella no quería pelear. Se había enamorado de esa sacerdotisa, así que su nuevo propósito era irse. Había aceptado su destino de que quizás quería vivir feliz. Se había replanteado su idea de inmortalizar el mundo, de inmortalizar la historia con el nombre Aquiles. Héctor, en una jugada maravillosa, decide arrebatar la vida de los griegos atacándoles de noche, y cuando todos están a punto de perder, Aquiles aparece, su escudo, su lanza, su armadura, su casco, y pelea, y se da el primer enfrentamiento entre Héctor y Aquiles, y Héctor gana de una manera muy fácil. Todo el mundo se pregunta qué pasó. Al quitarle el casco, no era Aquiles, era Patroclo. La idea de Patroclo era diferente a la que tenía Aquiles. Patroclo creía que debía defender Grecia porque era su manera, era la manera no de inmortalizarse él, sino de inmortalizar a Grecia. Patroclo, por más que había pasado tanto tiempo con Aquiles, tenía una visión totalmente diferente. Él no se quería inmortalizar él, quería inmortalizar el legado griego, sin importar que su nombre jamás aparecía en los libros de historia. Y en el momento que Héctor mata a Patroclo, él sabe que está muerto. Héctor siempre había creído que había una posibilidad de ganarle a Aquiles. Ya había visto su habilidad con la espada, con la lanza, con el escudo, con todo. Pero aún así tenía una mínima esperanza de que le podía ganar a Aquiles. Pero cuando ve que ha matado al primo, a la única familia que le queda, quizás a la persona que más ama en el mundo, él sabe y está completamente seguro de que está muerto, que no hay posibilidad de que le gane a Aquiles. Porque si había la posibilidad era porque Aquiles se iba a enfrentar a él por guerra, no por algo personal. Pero ahora Aquiles busca venganza. Troya sabe que si Héctor cae, muy pronto caerá Troya. Llega el día del enfrentamiento, que es uno de mis combates favoritos para toda la vida en una película. Héctor versus Aquiles. Me imagino que el combate real debió ser 50,000 veces más brutal. Tuvo que ser 1000 veces más genial que lo que vi en la película. Y se demuestra a leguas lo lejos que estaba Aquiles de Héctor. Héctor le dio pelea. Quizás fue la primera persona o la más cerca que estuvo de hacerle un poquito de daño, pero no había posibilidad. Aquiles lo destroza por completo, y no solo lo destroza, lo humilla, lo arrastra por todo el campo de batalla. Aquiles ha cobrado su venganza, y al cobrar su venganza ha sentenciado su destino. ¿Recuerda lo que le había dicho su madre? Si se iba a Troya, todo el mundo lo iba a recordar, pero él iba a morir con dolor. ¿Qué más dolor? Que primero perdió a la única familia que le quedaba, y ahora mató a Héctor. La sacerdotisa y Héctor son familia, así que ahora también va a perder a la sacerdotisa. Ha perdido las dos cosas que más está amando y que más amaba: dolor. ¿Eso valía la pena el legado que dejaría Aquiles? Es una buena pregunta para plantearnos. Al mismísimo Ulías, el cual logra convencer a Héctor, se le ocurre la magnífica historia o el gran estafa de el caballo de Troya, el cual los troyanos lo interpretan como una señal y una ofrenda para Poseidón, ya que los griegos, se rinden. Es muy tonto, porque aquí podemos ver como nuevamente una superstición, una conversión religiosa, o cómo las supersticiones pueden llegar a nublar el juicio lógico. Esto lo puedo remontar un poco a la mismísima nuestra propia historia de América, de cómo nos conquistaron los españoles por, entre muchos factores, nuestra alta tasa religiosa, pero no es el punto de este video, sino que vemos como su juicio lógico y racional. Es la primera vez que Paris tiene una idea sensata. Es la primera vez que tienen una idea sensata. Quemen el caballo. Pero no, deciden meterlo como una ofrenda. Y toda Troya cree que ganó. Troya y su soberbia y su ego les pasa factura. Troya cae. Agamenón conquista. Agamenón destruye Troya. Pero a todo esto, Héctor ya había predicho esto. Así que le había dicho a su esposa un pasadizo
suceso con el cual mucha gente de Troya podía escapar, porque como les dije, a diferencia de Agamenón, Troya podía volver a resurgir, porque lo importante de Troya era la cantidad de personas. Media vez un troyano de corazón creyera en las palabras de un troyano y lo que Troya representaba, Troya volvería a surgir. ¿Qué estaba haciendo Aquiles? Aquiles estaba buscando a su sacerdotisa, a su amada, lo encuentra y Agamenón muere. La sacerdotisa lo termina matando. Pero damos cuenta que ni siquiera Agamenón iba a poder disfrutar de esta victoria. Esto es algo irónico porque quien termina matando a Aquiles es París, el hombre con el menor valor, la menor disposición, el más cobarde, el menos apto para gobernar Troya, que es quien la iba a terminar gobernando, el hombre que por su culpa Héctor murió, el hombre por la cual su culpa Troya cayó, el hombre por el cual su país, su padre, su pueblo está ardiendo en llamas. Ese hombre tan despreciable como París es quien al final termina matando a Aquiles. ¿Cómo? Con una flecha en el talón. Aquiles sabe que está ahí y sabe que su legado jamás será olvidado, así que no pelea, no busca esquivar las flechas, no busca de una manera acabar con esto y salvarse. Sabe que su muerte sellará el destino y Aquiles muere, pero jamás será olvidado. El legado es algo importante para todos. Puede ser que para ti que me estás escuchando el legado no sea muy importante, pero al fin y al cabo sí lo eres. Hace mucho tiempo aprendí que hay un dicho que dice que las palabras dicen más que las acciones, o que las acciones hablan más que las palabras, como quieras verlo, y eso está mal. Una cosa no es superior que la otra, una cosa es dependiente de la otra. Nuestras palabras deben ser respaldadas por las acciones que cometemos, y nuestras acciones deben ser respaldadas sucesivamente por nuestras palabras. Las palabras deben depender de nuestras acciones y nuestras acciones deben depender de nuestras palabras para poder dar un mensaje claro, un mensaje de lo que querramos transmitir al mundo. Estamos en este mundo con la intención de transmitir algo. Tenemos que dejar una marca en el mundo, no necesariamente ser reconocidos por el mundo, pero un legado en el mundo, en una persona, en una familia, en una ciudad, en lo que sea, que alguien te recuerde. No te recuerde por egocentrismo como Aquiles, sino te recuerde porque fuiste alguien importante, alguien que decidió con sus valores y sus principios dar un giro a la situación, ser mejor, cambiar la situación de alguien, demostrar que el ser humano, aunque se hundía, que estamos podridos por dentro, que por más que el ser humano demuestre en cada una de sus oportunidades que quizás merece la extinción, que aunque el ser humano demuestre cada una de sus oportunidades que no merecemos existir, que somos egocéntricos, narcisistas, somos egoístas, somos avaros, somos malvados, traicionamos, aún hay personas que merecen una oportunidad y que podemos demostrar que aunque la humanidad quizás no debería existir, podemos mejorar eso. Por eso Aquiles es una película, por eso Troya es una película tan maravillosa, porque nos calca de tan grandiosa manera la importancia del legado, con un legado por egocentrismo, un legado simplemente porque te recuerden como Aquiles. Aunque te recuerden, no valdrá la pena, porque Aquiles jamás disfrutó de su legado, no fue feliz ni una sola vez en su vida, y esto fue Troya. Y así como llegamos al final del podcast de esta semana. Muchas gracias por haberme acompañado y haber sido parte de mi habitación singular. Si este podcast te ha gustado, créeme que me ayudaría mucho. Si estás en Spotify, me puedes seguir para que puedas escuchar en esta plataforma cada uno de mis podcasts. Si me estás escuchando por YouTube, créeme, me ayudas mucho suscribiéndote, compartiendo y darle me gusta. Y también comentando qué te parece. Hace poco alguien me dijo algo y tiene mucha razón. La intención de un podcast es generar ideas. Es que podemos debatir nuestros ideales, aunque no estén de acuerdo, pero sí podemos ver en qué cosas sí le estamos y podemos debatir. Esta es la idea de este podcast. También puedes comentar qué otra película, serie o anime te gustaría ver aquí en mi podcast. Mi nombre es Josué. Me puedes seguir en mi Instagram como Una Habitación Singular, donde estamos subiendo posts donde anunciamos qué podcast vamos a subir. Nos vemos cada martes y viernes con una nueva y fantástica historia. Nos vemos a la próxima. Bye.